Vamos a brindarle un cafecito Santo Domingo a la doctora Arisleidy Sánchez. Ella es psicóloga infanto-juvenil y experta en temas de abuso sexual infantil. Muy buenos días, doctora, y bienvenida a El Día. Buen día y encantada de estar aquí. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Siempre, un placer. Doctora, durante las últimas semanas, sobre todo, se ha estado abordando el tema en la República Dominicana del abuso sexual infantil a propósito de casos en los que han sido sometidos a la justicia sacerdotes que supuestamente han cometido actos de abuso sexual infantil. Y para nosotros es una preocupación, sobre todo, las secuelas que tendría para un menor y también para su familia el que haya sido víctima de este tipo de abuso. Así que quisiéramos comenzar precisamente por el menor. ¿Por qué tipo de situaciones o a qué tipo de situaciones se enfrenta un menor de edad abusado sexualmente? Mira, tenemos secuelas en diferentes etapas. Tenemos las secuelas a el primer plano y a corto plazo, que son aquellas que se dan en el transcurso de los 2 primeros años, dentro del hecho de haber sido abusado y después de la revelación del abuso. En esta parte tenemos que el niño, niña o adolescente manifiesta muchos síntomas en el plano de depresión, ansiedad, que van a afectar y van a ir minorizando su autoestima. También tenemos situaciones conductuales en las cuales pueden venir cambios en su comportamiento. Regularmente vienen cambios del control de los impulsos o en algunos casos inhibición total de lo que es el mecanismo de defensa, aislamiento. Puede también en niños pequeños tener aversiones para tener una relación con los adultos, ya sea tener mucha confianza para manejarse con ellos, buscar afectos inadecuados o poseer un miedo irracional a cualquier persona que sea una figura de autoridad. En estos casos que han sido denunciados, por ejemplo, estamos hablando de que la posibilidad del abuso la cometió una persona cercana, no un familiar, pero cercana. ¿Cómo un padre detecta o puede detectar que pudiera estar ocurriéndole eso a su hijo o hija? Mira, como te dije, una de las principales situaciones es que el niño o la niña se resista a tener contacto con esa persona o, por el contrario, demande mucho, porque cuando el abuso ya ha llegado al toque físico y a la exploración corporal de las zonas erógenas, muchas veces nuestro cuerpo, independientemente el niño entienda lo que es el abuso, el cuerpo funciona y el cuerpo da una respuesta placentera. Entonces, en muchas ocasiones el niño o evita totalmente el contacto con la persona por su posición de incomodidad, principalmente cuando va llegando lo que es la preadolescencia y adolescencia, donde sí ya va entendiendo qué es lo que está pasando con él, o puede ser también de que quiera buscar mucho afecto. Entonces también el niño, con referente a esa persona, puede querer dar señales, hace comentarios inadecuados, dice situaciones que puedan estarle pasando, ya sea principalmente en el juego, lo que nosotros llamamos roles de juego. El niño comienza a utilizar un lenguaje sexual inapropiado, movimientos también corporales que entendemos que no están acorde a la evolución de la etapa sexual o de desarrollo que se encuentra el niño. Ahí, doctora, un tema que tiene que ver ya con el largo plazo. Usted hablaba de las secuelas en el corto plazo, en lo que usted denomina primer plano. En el largo plazo también tiene consecuencias esto. ¿Cuáles podrían ser estas consecuencias? Claro que sí. Mira, tenemos el corto, el mediano y el largo plazo. Okay. A mediano plazo vienen ya después de la revelación, si ha existido, vienen lo que son los sentimientos de culpa, los deseos de venganzas, tanto de la familia como de la propia víctima. Viene lo que se llama estigmatización, y es que esta persona se siente que se siente diferente a la población en general, y esta sintomatología pasa luego a ser parte de lo que son las consecuencias a largo plazo, igual que puede producirse estrés postraumático, porque parte de las peores situaciones que podemos encontrar en una situación de abuso sexual es que el niño, la niña o el adolescente, cuando ya es un adulto,
que son las consecuencias a largo plazo, puede desarrollar trastornos mentales o psicopatológicos. La depresión o los trastornos de ansiedad pueden ya convertirse en parte de rasgos tanto de su personalidad como de su estado de ánimo. Está también demostrado que estos niños o adolescentes, cuando son adultos, tienen muchas menos habilidades para afrontar situaciones de estrés, con lo cual cualquier situación que para otra persona pueda ser parte de la vida diaria y manejar un nivel de estrés y ansiedad adecuado, estas personas pueden desplomarse por ya la vivencia en que han tenido de maltrato o abuso. Y una familia que haya tenido un niño que haya sido abusado sexualmente, ¿qué consecuencia tiene este tipo de práctica para ella? Mira, la familia tiene primeramente lo que son los sentimientos de vergüenza, porque entra qué van a decir de nosotros como familia. Como tú mencionabas, el hecho de que el abusado, el agresor, sea una persona cercana, que es en el 70% de los casos es alguien familiar, que es cuando hablamos de incesto o abuso intrafamiliar, o alguien muy cercano a la familia, porque lo primero que se rompe es la confianza, que es parte de las consecuencias también, el que una persona pierda la habilidad de confiar en el otro. Esta familia también pierde la confianza en la población en general en la que está, comienza realmente a desconfiar de todos los que están cerca, el tema de sentirse avergonzados, la culpa de las madres o de los padres de yo no hice nada, yo no lo protegí, cómo no me di cuenta de las señales de alarma, los deseos de venganza de esa persona, pensar también ya en el proceso judicial y cómo hacer frente a esta situación. Precisamente como a la hora de estar ya sumergidos en esa situación, cómo la familia debe abordar el tema, sobre todo en el caso de los padres o la familia en general, cómo manejar y enfrentar esta situación. Mira, cuando hablamos ya desde el plano terapéutico, es un acompañamiento. No todos los casos de abuso sexual, principalmente cuando el niño es pequeño, requiere de una terapia directa con el niño, pero sí es obligatorio y recomendable 100% que la familia, las figuras de autoridad de esa familia, el papá, la mamá, si están los abuelos presentes o los tíos y están dentro del entorno familiar, sí sean parte del proceso, porque nosotros te servimos como guía para desahogo de esos sentimientos, de esas situaciones emocionales que va a provocar el hecho de la revelación y lo que va a venir. Y cuando hay un proceso judicial que debe haber en todos los casos, entonces también el psicólogo y la psicóloga trabaja con la familia para prepararlo, porque independientemente ese proceso va a revivir muchas cosas, va a sacar muchos otros datos que quizás no se manejen, y el proceso no es un proceso corto. Entonces se necesita de ayuda para manejar ambas cosas, para ver también cómo se le va a hacer frente al niño y a la niña que está siendo víctima, y cómo nosotros dentro de la familia también, cada quien va a tener una cuota que va a tener que descargar, y que el terapeuta va a ayudar a direccionar positivamente, tanto para la víctima como para todos alrededor. Hemos estado acudiendo a un debate público sobre situaciones a las que han sido sometidos decenas de niños y de niñas en nuestro país con relación a este tema de la pedofilia, el abuso infantil, la pederastia en términos generales. ¿Tienen ustedes información de cuán grave es este problema en la República Dominicana? Mira, yo como experta en el tema de abuso sexual te puedo decir que nosotros como cultura somos una cultura incestuosa, y que debido a la falta de educación en lo que es el plano de la sexualidad, de que todavía nosotros trabajamos la sexualidad como un mito y se la negamos a los niños, le negamos el derecho a su cuerpo, le negamos el derecho a tener información adecuada sobre la sexualidad, que es lo único que va a trabajar en lo que es prevención e identificación de situaciones peligrosas. Y esto lo que hace es darle mucho más poder a aquellas personas que tienen una preferencia sexual por niños, niñas y adolescentes. Por eso aquí, lamentablemente en nuestra población, se hace muy fácil abusar de un niño o niña.
y el abuso, que es uno de los factores de más riesgo, se prolonga a través del tiempo. Muy raras ocasiones, dentro de mi experiencia clínica, que puede ser limitada en lo que es hablar de la población porque no tenemos estadística, y eso te dice parte de que este tema no se trabaja ni se habla, queda oculto. Parte de la situación es que las situaciones abusivas no se identifican, no se da la voz de alarma y no se revelan en 1 ni 2 episodios. Esos son la minoría en esta población. La mayoría de casos se da la revelación o la situación luego de muchos años, y en muchos de otros casos, ya cuando la persona es adulta, ha vivido la experiencia, nunca habló con nadie, nunca se le protegió, esa mamá o ese papá llega a mi consulta preocupado, que es una de las consecuencias a largo plazo, porque quiere sobreproteger demasiado a su hijo, o porque por el contrario entiende que si pasara algo por su situación no resuelta, va a dejar se va a hacer de ojo ciego cuando le pase a sus hijos. Cuando usted dice nuestra cultura es incestuosa, ¿a qué usted se refiere y qué es lo que se ve con tanta frecuencia en la República Dominicana que la llevó a usted a afirmar eso? Mira, cuando hablamos de incesto, hablamos de lo que es abuso sexual infantil dentro de lo que es la familia, por uno de los integrantes familiares del primer nivel, un tío, un abuelo, un papá, un padrastro, que aunque no es biológicamente, pero desempeña el rol de padre por muchos años dentro de una vida familiar. Entonces, cuando yo hablo de que somos una cultura incestuosa, es por la gravedad y la cantidad de casos donde el abuso sexual se normaliza, donde no se revela, donde cuando el niño o la niña ha tenido algún tipo de conducta que pudiera dar señales de que está siendo abusado, el niño o la niña lo que es revictimizado. ¿Qué es esto? Que se le pega, se le golpea o se le castiga porque está teniendo una conducta inadecuada, la cual no se piensa que es por aprendizaje y porque está siendo abusado y como una señal de alarma. O en muchos casos los niños o las niñas pasa de que lo dicen y se quedan callados. Sí, tratan de manejarse entre ellos y el abuso lo que hace es que sigue pasando o simplemente el abusador cambia de víctima. Ya. Usted destaca como una situación que de alguna manera se constituye en causa de este problema de abuso sexual infantil, el hecho de que aquí existe mucho mito con relación a la sexualidad. Y existe la creencia generalizada de que a los niños no se le debe y se le tiene que hablar de sexo. Y no se hace hasta que ya el niño llega adulto o por su propio medio tiene alguna manera de enterarse. Esto está siendo causa de esta situación que estamos viviendo en la República Dominicana. Claro que sí, porque esto evita que los niños o niñas sepan defenderse y sepan distinguir lo que es, por ejemplo, una conducta sexual, un toque de un cariño adecuado de un familiar. Porque parte de lo que el abusador hace es el proceso de seducción, donde distorsiona lo que es el afecto y el amor en el niño o la niña, lo cual obviamente va a tener una repercusión a largo plazo de cómo esa persona va a manejar su vida sexual en la adultez, ya sea con promiscuidad o ya sea con una inhibición total por las experiencias. ¿Qué mitos? Bueno, que nosotros dejamos el tema de la sexualidad cuando nos enfrentamos con él en la adolescencia y este chico o chica comienza a tener experiencias. El chico puede tener erecciones, hay cambios corporales, viene la etapa del enamoramiento y en ese momento es que papá y mamá quieren comenzar a hablar de la sexualidad y no ni siquiera de manera abierta o educativa, sino con prohibiciones. Aquí la sexualidad en la adolescencia se trabaja con que tú no puedes, tú no debes sentir, tú no puedes. Entonces, ¿cómo tú le explicas a un adolescente que en la niñez se le negó la sexualidad completamente, que no debe sentir lo que hormonalmente su cuerpo está produciendo? ¿Cómo debe manejarse el tema de la educación sexual según su experiencia? Mira, ¿y a partir de cuándo? Parte de los mitos y el manejo de la sexualidad es que entendemos que hablar de sexualidad es hablar de coito,
es hablar del acto sexual, y no es así. Nosotros somos seres sexuales desde que nacemos. Lo que pasa es que desde que el niño nace, va pasando por etapas sexuales, como va pasando con diferentes etapas cognitivas. Entonces, lo que nosotros debemos informarnos es en qué etapa está mi hijo para conocer la sexualidad. Sexualidad no es simplemente hablar de partes privadas o del cuerpo. El niño a los 2 o 3 años es que identifica si es hembra o varón. Eso es sexualidad. ¿Y doctora, ese papel a quién le corresponde? ¿A la familia, a las escuelas? Debería ser un papel de toda la sociedad, desde la familia, que es el núcleo número 1, y obviamente que el tema de la sexualidad también va a venir cargado de las creencias y los códigos y las experiencias que esos padres que están educando vayan a tener. Y luego de la escuela, que es el medio masivo donde pudiéramos nosotros trabajar más en prevención, porque es donde llegamos a la mayor población a una cantidad elevada, pero tampoco se hacen, porque muchas veces el colegio o las escuelas te piden que vayas a dar una charla de sexualidad a los adolescentes de 14, 15 años, 16, y ellos te quieren decir qué es lo que tú tienes que decirle en la charla y que tú no puedes decirle, independientemente dependiendo de su metodología o de las creencias religiosas. Y eso no es educar. Y nombrar las partes del cuerpo con su nombre, ¿es válido? ¿O ponerle nombres cariñosos? Es parte de la formación adecuada o inadecuada que aquí tenemos, ¿no? Claro, no, eso es parte de los mitos que tenemos. No importa. Y eso lo hace más vulnerable. Porque los no importa la edad. No importa la edad. Desde que el niño nace, nosotros tenemos que llamar las partes privadas por sus nombres. Pero eso viene también con la educación que venimos creciendo, de que nos da miedo. Nos da miedo decir cómo se llama el cuerpo, nos da miedo decir que es un pene, nos da miedo decir que es una vulva. Y obviamente si nos da miedo verbalizar eso, luego también nos va a dar miedo mirar nuestro cuerpo. Usted ha hablado y hemos hablado en esta conversación sobre el tema del abuso sexual. Y cuando mencionaba el tema de la sexualidad, cuando se confunde con el acto sexual en sí mismo, se me ocurre preguntarle incluso, ¿qué tipo de abuso sexual existe? Porque también en ocasiones entendemos que abuso sexual es exclusivamente cuando hay una penetración, claro, y hay una relación sexual en sí misma. Entonces, ¿cuáles son manifestaciones de abuso sexual que pudiéramos identificar y que los padres deben saber que eso no debe ocurrir? Mira, el abuso sexual, como mencionaba un poquito ahorita, no comienza con ningún toque físico. Comienza con un proceso de seducción donde el adulto va reconstruyendo y reafirmando su confianza y su posición de poder en el niño o la niña. Hablamos de abuso sexual desde que cualquier adulto con intención de gratificación sexual expone a un niño, niña o adolescente a cualquier material pornográfico, ya sea fotos, videos, desnudez, sin necesidad de tocarle. Ya eso es abuso sexual, porque nosotros estamos coartando el desarrollo adecuado e integral del bienestar emocional y psicológico y de la sexualidad de ese niño. Muchos actos de abusos sexuales, principalmente en la primera niñez y hasta la preadolescencia, si antes de los 8 años, no hay un toque físico. Lo que es una gratificación visual, desnudan al niño pero no lo tocan o lo exponen a otro tipo de desnudez, a que el niño pueda hacer algún tipo de acto con otros niños o con otra persona, y eso es abuso sexual. Ya luego de ahí, y principalmente cuando se van acercando a la edad de la preadolescencia, de los 9 a los 12 años, que es la edad de mayor riesgo, es donde se empieza a pasar regularmente al toque físico. Ya puede ser por masturbación, por sexo oral, hasta llegar a la posible penetración. Por eso no debemos minimizar que ha sido mucho abuso o poco abuso, o que fue leve porque no hubo una violación. No, abuso sexual es abuso. Y no debemos buscar escalas, porque entonces eso es revictimizar a la víctima. Tú no tienes que sentir todo eso que tú sientes porque no te pasó casi nada. Tú tuviste suerte, y desresponsabilizar al agresor. Ah, no, como no llegó a la violación, él casi no hizo nada. Doctora, frente a esta situación de abuso infantil,
¿Qué se puede hacer? ¿Cómo prevenir estos hechos? Y estoy hablando tanto del ámbito de la familia como del ámbito del Estado, que se requeriría algún tipo de acción de carácter público. Pero ¿qué medidas se pueden tomar para prevenir este tipo de situaciones? Mira, primero, como decía en un inicio, la familia, los padres deben ser responsables de informarse y educarse en lo que son los temas de sexualidad. Deben educarse en decirle a sus hijos herramientas para que se puedan defender, decir que no, poner límites. Para esto tenemos que hablarle a los niños de que ellos tienen derecho a decir que no en situaciones donde ellos se sientan incómodos, aunque no las entiendan. Y sobre todo educar de que no solamente los extraños pueden hacernos daños, que también hay personas que vienen a nuestra casa, que están en nuestra familia, que pudieran hacer cosas que no están bien. Y si nosotros ayudamos a los niños a identificar esto, ellos más prontamente pueden venir donde nosotros a dar la voz de alarma. ¿Y el papel del Estado? El Estado tiene que las leyes están, entiendo que deben ser más fuertes, entiendo que deben todavía fortalecer muchos más los protocolos de actuación cuando hablamos de un caso de abuso sexual, pero sobre todas las cosas es que la justicia se haga, que se haga cumplir y que los procesos penales no tengan que ver con figuras de autoridad, ni poder, ni dinero. Doctora, y pedirle a la población también que confíe en la justicia, porque una de las situaciones es que muchas veces entienden que no van a hacer nada, que va a quedar impune, y esto hace que las familias ni siquiera comiencen el proceso. Y en materia de educación, ¿no? Educación formal sobre todo tiene un papel importante que desempeñar, y sobre todo desvinculada de cierta moral de las iglesias que pretenden incidir en los procesos educativos y lo hacen. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Arisleidy Sánchez. Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y con las familias dominicanas que siguen cada día este espacio. Esperamos haber contribuido un poco más con la formación de cada una de las familias que nos ven aquí en el día. Nos reencontramos mañana a las 6 de la mañana de nuevo aquí con ustedes. Industrias Vanilejas, a nombre de su producto Café Santo Domingo, presentó